dicha más, ¿no? información una persona la puede interpretar de forma diferente. Es como, por ejemplo, cuando leemos un libro, así sea de Ajá. fantasía, tú dices, yo entendí esto, pero Juanito entendió otra cosa y Chana entendió una completamente diferente porque es el punto de vista de análisis de cada persona. Exacto. Es más, léete ese mismo libro 10 años después. Bueno, es más, un año después, ¿no? Ya va a tener otra carga de interpretación, Ajá. de reflexión. Ah, no, yo supongo que a todos ustedes, buenos días muchachos, es que estábamos aquí disertando con Ángel, ¿no? Sobre que no le gusta la historia. Y perdón por exhibirte, Ángel, ¿no? No, Pero no, no, no es secreto, no te preocupes. si alguien más, ¿no? Está en esa misma línea, se puede sumar o puede decir a mí no me gustan las matemáticas, ¿no? ¿De qué me sirve el trinomio perfecto cuadrado, ¿no? En la práctica profesional. Yo sigo sin usarlo hasta el momento, ¿no? Pero en Fíjese realidad, que yo he usado matemáticas hasta en videojuegos, ¿eh? Cosas que nunca pensé que en la vida me iban a servir, hasta en un videojuego me andan sirviendo luego. por supuesto, justo Ángel, le has dado al clavo, ¿no? Y perdonen que me adelante, ¿no? A lo que les iba a comentar, pero como diste en el clavo, estas cosas no es que las apliquemos o que en su totalidad las apliquemos, y eso es lo que pasa muchas veces. No, no es que esté diciendo, ay, los docentes, los profes, ¿no? No sabemos nada. No, sí sabemos y sabemos muchas cosas, al igual que ustedes, ¿no? Justo al inicio de esta clase, ¿no? De este curso, yo les decía, el conocimiento es algo que vamos a construir entre nosotros, ¿no? En estas discusiones, en estas disertaciones, ¿no? Los temas los vamos a tocar, pero de una manera muy concreta, ¿no? Esto del binomio, trinomio o cuadrado perfecto, como se llame, ¿no? Todas estas cosas que de repente creemos que no tienen utilidad, sí tienen una utilidad. Yo les decía al principio, esta formación académica que ustedes están teniendo les va a formar de aquí para siempre, independientemente si estudian otra carrera, porque aquí ya sería como un complemento, a entender cómo funciona la realidad en la que vivimos, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? Se va a ver favorecida por estas herramientas, ¿no? No es que tú tengas que aplicar el binomio cuadrado perfecto, ¿no? Sino que este proceso, ¿no? De entender cómo funcionan ciertas competencias, ¿no? Bueno, ciertas actividades o ciertas condiciones te va a dar competencias, ¿no? Que después tú vas a poder aplicar. En este caso, pues, por ejemplo, ¿por qué las matemáticas? Porque te establecen un procedimiento de orden lógico matemático para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, no es que tengas que aplicar, pero estás aplicando la lógica de estos instrumentos, de estas herramientas, ¿no? En otro tipo de situaciones. Adelante, Sandy, te escucho. Por cierto, ya estoy grabando la sesión porque si no, se me olvida y luego cómo la recupero. Adelante, Sandy, Ah, por favor. sí, buenos días, Buenos días. profe y compañeros. Es que se me fue la luz y me quedé sin internet. A ver si no, es que estos datos del celular están inestables, pero a ver si no me corta. No, pues Este, aprovecha, aprovecha. sí, con respecto a lo que están diciendo que aprendemos de todo un poco, fíjese que a mí en lo personal me encanta la historia. Ajá. Y siempre me preguntaba por qué México está endeudado, la deuda externa. Desde que nací he escuchado la deuda externa y gracias a este módulo he podido aprender desde la independencia, porque no tenían dinero para el desarrollo, porque por la guerra no habían pedido prestado. Entonces, hubieron varias etapas hasta el son de hoy que esa deuda pues ya se volvió impagable, ¿no? Pero Ajá. yo pensaba que era desde López Portillo la deuda externa y no, viene desde la época de la revolución. Sí, no, desde Juárez la reforma nos costó, de verdad, sí, Sí, sí fue de avanzada, pero justo era lo que le decía Ángel, ¿no? ¿Por qué Juárez se fue a hipotecar los destinos de la nación, ¿no? Cuando estaba el imperio, el segundo imperio, ¿no? De Maximiliano de Habsburgo, que por cierto él era el heredero al imperio austrohúngaro, ¿no? Y de allá se vino para acá, o sea, ahí también hay una serie de intereses a considerar, ¿no? Pero sí, 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 justo esto, Sandy, que tú mencionas, ¿no? De repente, ¿no? Nosotros tenemos sesgos, ¿no? Y digo, cualquier persona en cualquier ámbito va a tener sesgos, porque definitivamente abordar todas las categorías de análisis es bien complicado. De repente no me gusta mucho el discurso, ¿no? De algunas áreas disciplinares, porque les dices, oye, ¿cuándo fue la fecha de independencia, no? Ah, no, es que ese no es mi tema de esto. Oye, pues,
pues no, ustedes deben estar preparados para todos estos temas, ¿no? Cuando ustedes tengan que emitir una opinión, ¿no? Es bien importante que tengan un sistema de referencia construido. ¿Por qué? Porque esto le da legitimidad. ¿Y por qué creen que les hago tanto hincapié en la investigación documental, en las citas, en las fuentes, ¿no? Porque es parte de su construcción cognitiva en cuanto al aprendizaje y conocimiento que están adquiriendo, ¿no? Yo justo les decía, pues yo no quiero aumentar estos sesgos diciéndoles, lean esto, este es el autor, ¿no? Este es el canon, este es... ¿Por qué? Porque esta construcción que ustedes están teniendo justo ahorita que están empezando, ¿no? Es muy general, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Estamos viendo Latinoamérica, pero en todo, ¿no? Un poquito de todo, es la parte del todo, ¿no? Para que al final tengan, ¿no? Un poquito de toda esta reflexión o de toda esta información, ¿no? Pero, por ejemplo, si estudiamos Latinoamérica, digamos, desde la categoría política, pues nos iríamos a un análisis muy profundo y aquí sí empieza a requerir, ¿no? Información o más especializada o más concreta sobre ciertos temas, ¿no? Adelante, Sandy, por favor. Profe, nada más para hacerle la observación que en los videos grabados no nos escuchamos nosotros, solamente usted. Ay, ay, hasta yo me escuché. Fíjate que ahorita voy a hacer una prueba, ¿no? Yo la verdad, lo tengo configurado así porque tengo un pendiente que de repente salte algo, ¿no? Durante la sesión. Sé que esta sesión no es en vivo y que podré editarla, ¿no? Pero hay un asunto con la ley de privacidad de datos, ¿no? Que nos rige. Y una de esas cosas es como salvaguardar su identidad. O sea, no sé si fue en esta clase que me decían que si les compartía mi correo o algo así, les dije, no, 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 porque como lo subo a YouTube, no se puede difundir información privada, ¿no? En su caso, ¿no? Salvaguardar, por ejemplo, ciertos datos de privacidad como lo es su voz, ¿no? Su imagen y cosas de este tipo, ¿no? Pues de repente son importantes, sobre todo datos personales. También, ¿no? Para evitar que en algún momento pues pudiera haber algún comentario, ¿no? Que pudieran emitir ustedes. Si se dan cuenta, yo soy muy cuidadoso, por ejemplo, cuando hablamos de temas como crimen organizado, todo esto, ¿no? Ah, ya se nos fue Sandy, pero continúo con ustedes. Ahorita que regrese le termino de explicar, ¿no? Pero ese es el asunto, ¿no? Por eso su voz está en off, ¿no? Sé que es un poco incómodo y todo, pero justo trato de explorar, ¿no? Cuando ustedes aportan o de leer los comentarios para que queden grabados, ¿no? Pero sí, es un poquito más por ese motivo, ¿no? De que en algún momento pudiera haber alguna una disertación sobre el uso de sus voces, ¿no? Ah, ya se unió Sandy. Sí, Sandy, entonces como para terminar de explicar la situación, ¿no? Nada más es por protección a sus datos, ¿no? Y también para evitar en algún momento alguna réplica, ¿no? De que se usó su voz. Saben que estas sesiones se graban precisamente para que las puedan volver a consultar o para sus compañeritos, sobre todo que no pueden estar en el momento síncrono de este ejercicio, ¿no? Entonces, solo eso, Sandy, me disculpo si esto causa algún inconveniente, pero voy a ver si podemos grabar esta sesión, es la última, ¿no? Y ver qué podemos hacer, ¿no? Justo les iba a preguntar, ya la siguiente sesión está fuera de calendario porque cierra el bloque el día miércoles, ¿no? Que les recomiendo que entreguen su actividad integradora, abre este viernes. Yo voy a tratar de calificarles todo para este viernes, pero tengo un asunto porque tengo una actividad justo allá en GAM, en la universidad, y se me va a complicar un poco porque voy a tener a todo el día ocupado allá, ¿no? Pero les prometo que a más tardar el sábado por la tarde, desde la mañanita me voy a poner a calificar todo, ¿no? Para que revisen si tienen alguna réplica en alguna actividad o si quieren corregir alguna actividad. Sobre todo en tareas, en foros, si algo les hizo falta o algo, por ejemplo, alguna retroalimentación que a varios les ha pasado, solo complementen su actividad. Si les hizo falta una retroalimentación, adelante. Si tienen que corregir algo, porque a lo mejor les hizo falta la reflexión o algo, sus fuentes de información, lo que sea, ¿no? Hagan un comentario adicional. Yo de todas formas voy a hacer un barrido, ¿no? Cuando termine el bloque para revisar que todo esté calificado. Y por supuesto les voy a tomar en cuenta estas nuevas participaciones para que no les perjudique la nota, ¿no?
El fin de semana, ¿no? Yo les recomiendo que avancen en la actividad integradora y que revisen sus retroalimentaciones sábado y domingo. Yo creo que ya el sábado casi todo va a estar calificado y revisen si tienen alguna calificación que quieran mejorar en alguna tarea. Ya cuando tengan, ¿no? Las tareas en las que quieran corregir, oiga, profe, le escribe Ángel del grupo 201 de Modernidades Latinoamericanas, ¿no? Para que me corrija la tarea, ya corregí la tarea auténtica o para que me abra la segunda oportunidad de la tarea auténtica 1 o 2, la del módulo 2 3 o 4, ¿no? Eso sí, indíquenme qué tarea, qué módulo y qué tarea, porque si me ponen ya corregí mi tarea auténtica, pues es que es la del 2 la del 3 la del 4 y la del 5 porque tenemos 5 entonces denme como esa geolocalización de sus actividades para que no me cueste tanto trabajo, les digo yo al final, y sobre todo para que les abra esas segundas oportunidades, ¿no? Y ya carguen su tarea y la siguiente semana pues me voy a dedicar a calificar actividades integradoras y todas estas segundas oportunidades que me hayan requisitado, ¿no? Entonces, el día domingo a todos los que soliciten segundas oportunidades se las abro el día domingo para que hagan sus entregas. Yo considero, ¿no? Que difícilmente me van a entregar algo con más errores que la primera versión, porque pues van a trabajar sobre la primera versión y a corregir lo que se les está dando en la segunda. Entonces, seguramente todos mejoren sus notas, ¿no? Sí, de hecho, Roberto, aquí traigo la actividad integradora, ¿no? La vamos a revisar ya hacia el cierre de la sesión. Yo creo que a las 2:15, a más tardar, ¿no? Paramos prensa y empezamos a revisar actividad integradora, ¿vale? Esa es la propuesta de trabajo que les traigo para el cierre de bloque, porque sé que ando atrasado y ustedes también andan con un buen de tareas, primero aquí con mi asignatura y sé que tienen más, ¿no? Incluso aquellos que estén a lo mejor recursando alguna de primero, pues se les carga más la mano, pero si llevamos a cabo este plan, yo creo que terminamos en tiempo y forma, ¿no? Ahora, por favor, entréguenme la actividad integradora, ¿no? A más tardar el día lunes o más, perdón, el día lunes, ¿no? En medida de sus posibilidades, abre este viernes, ¿no? Para que yo pueda calificarlo entre lunes y martes, ¿no? Lunes y martes y que puedan el día miércoles que cierra al menos revisar sus notas, ¿no? Supongo que medianamente, ¿no? Vamos a poder atender esta agenda de trabajo, ¿no? Pero sí es importante la actividad integradora y hay que darle mucho peso porque sé que a ustedes les preocupa porque es la que mayor, digamos, proporcionalmente mayor valor tiene, ¿no? Entonces, ahorita que lleguemos a la actividad integradora, les explico cómo se les va a facilitar y todo, pero no sé si estén de acuerdo con este plan que les propongo. Y si no, pues hablen ahora o callen hasta el cierre de bloque, ¿no? Para mi Sí, evaluación. profe, No se de preocupen. acuerdo. Mientras hagan sus tareas, yo creo que les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, pues eso, muchachos. Bueno, si no hay más dudas, ¿no? En esta semblanza informativa, ¿cómo le llaman a esto? A esto se me fue el nombre de los anuncios parroquiales, ¿no? Ya ven que durante la misa, ¿no? Inician con los anuncios parroquiales de Juanita va a ofrecer no sé qué y que si quieren participar en la actividad de no sé qué, ¿no? Fíjense que vamos a hablar, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Surgen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como un mecanismo para entender que la humanidad hasta este momento, ¿no? Había dejado de atender ciertas condiciones digamos, como de la naturaleza humana, ¿no? Y no hablo de la naturaleza humana como en el discurso que traemos de si el hombre es bueno o malo, eso no existe, ¿no? De la naturaleza humana en cuanto al ejercicio de lo que es la humanidad, ¿no? Entonces nosotros ya revisábamos, ¿no? En algún momento en estos relatos que yo les he platicado, ¿no? Sobre cuál es la construcción filosófica del hombre para la sociedad, ¿no? Y lo veíamos un poquito de cuál había sido las divisiones que se habían establecido precisamente para regular al hombre, ¿no? En sociedad. Teníamos, ¿no? Desde Platón, ¿no? Con su libro de la República, ¿no? El cómo él había separado la estructura social, ¿no? A partir de lo que él veía como el buen gobernante, ¿no? Y este gobernante debía ser alguien que amara la filosofía, ¿no? Que tuviera principios éticos y morales, ¿no?
que tuviera una buena gestión de los recursos, sobre todo para mantener el equilibrio entre las tres fuerzas que él veía, que era pues la polis, ¿no? Todos los ciudadanos, ¿no? El ejército y el gobierno, ¿no? Era una situación contextual porque recordemos que Grecia en esos tiempos, ¿no? Lo que significaba la polis era como un lugar amurallado, ¿no? Que era destinado únicamente para los griegos, ¿no? Porque tenían sistemas esclavistas, también tenían, obedecían a un imperio que se iba comiendo las regiones circundantes, ¿no? Entonces, realmente, pues no era para la humanidad, era para la polis, para la sociedad griega que esto se estaba estableciendo, ¿no? Pasamos la Edad Media, que fue un rezago en la evolución y el proceso civilizatorio de la humanidad de muchas formas, ¿no? Se hicieron como arquetipos, ¿no? De la sociedad. Yo les decía, pues para todos es como una gran pérdida del desarrollo humano porque fue algo que duró del 450 y tantos al 1450 y tantos con el Renacimiento. Y aquí empezamos a entender, ¿no? Una razón de la práctica filosófica en cuanto a la naturaleza humana, ¿no? Y lo veíamos desde San Agustín, ¿no? De que todos los hombres, ¿no? Por designio divino o por construcción socio-religiosa, pues teníamos derecho como a ciertas cosas, ¿no? Y que el Estado se iba a encargar de regular unas cosas y la religión otras, ¿no? Luego viene John Locke con sus ideas de la libertad, ¿no? En todo este proceso de construcción de la ilustración, ¿no? Algunos otros autores como Weber, Marx, Durkheim, ¿no? Nos enseñan, ¿no? Cuál es la naturaleza de la inserción del sujeto, del individuo en la estructura social. Y finalmente llegamos, ¿no? A esto de los derechos humanos. ¿Por qué esta revisión histórica se vincula precisamente con los derechos humanos? Porque hasta el momento, ¿no? Habían quedado en razones filosóficas y no en normativas o reglamentos que precisamente, ¿no? Regulan este tipo de condiciones, ¿no? Para el desarrollo humano, ¿no? Una de las principales condiciones, ¿no? Es que los derechos humanos procuran, ¿no? Eh, nacer en libertad, ¿no? En igualdad de oportunidades, ¿no? Tener la seguridad social pertinente para desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y un proyecto de vida de calidad, ¿no? Con todo lo necesario para el perfecto desarrollo de la integridad y del desarrollo psicoemocional de cada uno de los individuos. Y uno más, ¿no? Que a mí me parece como que resume todo esto, ¿no? Es el acto de proteger la dignidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta un poco, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Y hagan este tipo de, si alguien quiere responderla adelante, ¿no? ¿Ustedes creen que los derechos humanos, ¿no? Sirven, ¿no? Realmente funcionan en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encarga de hacer una serie de recomendaciones, ¿no? A nivel institucional sobre los cuadros normativos o sobre los procedimientos que realicen atención al público, ¿no? Por eso cuando un ciudadano se dirige a alguna institución pública, por ejemplo, no sé, al acceso a la información y no te dan respuesta, ¿no? Pues están coartando tus derechos civiles y ahí interviene un poco derechos humanos para hacerle la recomendación, ¿no? Al instituto de que pues no está actuando conforme a lo que se ha establecido en el manual de procedimientos, ¿no? Este va a ser otro eje, ¿no? No si sirven, ¿no? Los derechos humanos o no, sino qué va a procurar los derechos humanos y va a ser el fortalecimiento, ¿no? De los derechos sociales a los cuales todos debemos tener acceso, ¿no? A la atención que estos derechos deben proclamarnos, pues para tener este libre desarrollo que les decía de la personalidad y de lo psicoemocional, ¿no? También, ¿no? Otra cosa que digamos se sale como parte de, que no está, ¿no? Directamente vinculado a lo que sería el desarrollo del hombre, ¿no? Es a tratar de consolidar estados de bienestar, es decir, a que la violencia, ¿no? No impere, ¿no? En las interacciones sociales que tenemos, que sería como a sostener la paz entre los miembros de una sociedad, ¿no? Generando con esto, pues, algunos aspectos como de cooperación, ¿no? De empatía, de solidaridad, ¿no? En el respeto mutuo a todos los sujetos de la sociedad, ¿no? Y finalmente darle algo de empoderamiento, porque si bien, ¿no? Al momento de nosotros tener derechos, también adquirimos obligaciones, pues hacer valer estos derechos, ¿no? Un asunto bien importante es que la mayoría de la gente, ¿no? No conoce o no conocemos, ¿no? Del todo los derechos a los cuales tenemos
que a los cuales tenemos acceso o los cuales podríamos demandar en algún momento, ¿no? Parte de esto, ¿no? Es la construcción de los derechos humanos, ¿no? El asunto de esta situación, ¿no? Es que después de 70 años, bueno, nacen en el 48, ¿no? A partir, ¿no? De la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Como parte del derecho internacional de los derechos humanos. 78 para, perdón, 48 para el 2025 son 52 más 25, pues 77 años de los derechos humanos, ¿no? Dice Roberto, con voluntad política sí sirven. Fíjate que es bien complicado, Roberto, ¿no? Y es el tema de hoy, ¿no? Y si alguien quiere responder, ¿no? Sobre, creen que los derechos humanos sirven o no sirven, ¿no? Y ya no lo hablemos a nivel internacional un poco, sino en algo más local, ¿no? Que justo ese aquí en América Latina, ¿no? ¿Por qué en América Latina se vuelve tan complicado, ¿no? Poder acceder o poder ejercer estos derechos humanos que vamos a revisar, ¿no? Creo que la discusión, ¿no? No es sobre si sirven o no, pues claro que sirven, ¿no? Todo lo que recae en una normativa que sirva para regular, ¿no? Aspectos eh, constru- constru- o constructos sociales, ¿no? Que aminoren o demeriten la calidad de vida, pues van a ser necesarios, ¿no? Y es esta cualidad de los derechos humanos que van a ser inalienables, es decir, son innegociables. O sea, tú no le puedes condicionar el derecho a la vida a una persona, ¿no? Pero tampoco le puedes condicionar, ¿no? Que ejerza su vida con dignidad, con respeto, ¿no? Que tenga todo lo necesario para poder desarrollarse. Esto creo que no es el debate es por qué de repente los derechos humanos parecen inalcanzables para ciertas regiones, ¿no? En este caso concreto América Latina, ¿no? Esto parte como de una discusión que tuvimos y en la cual yo les hice mucho acento, ¿no? En el módulo 2 que les decía, ¿no? ¿Por qué en América Latina? Y justo así cerraban los contenidos, ¿no? Y me pareció un acierto del desarrollador de este tema, ¿no? Cerrar con este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué si América Latina ha tenido diferentes formas de gobierno, ha tenido diferentes sistemas, ¿no? Financieros, económicos, ¿no? ¿Por qué a partir de la crisis? Porque también muchos países, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos los grandes conflictos bélicos que ha atravesado el mundo a lo largo de la historia, vemos que estas sociedades se han reconstruido técnicamente de las cenizas, ¿no? Después de toda esta cumbre de sucesos, ¿por qué si América Latina incluso ha pasado como por más temas, ¿no? Que han debilitado mucho su construcción, que han necesitado muchísimas veces reconstruirse, sigue pasando este tipo de desigualdades. Yo les decía, pues tiene que ver mucho en el efecto cultural y les mencionaba a Bonfil Batalla con esto de México profundo, ¿no? En este sistema, ¿no? De dominación colonial que tenemos subsumida en el subconsciente, ¿no? O en el inconsciente, no sé cómo llamarlo de manera correcta. Y que son como cosas que van a determinar mucho de la conducta, ¿no? Que nosotros tenemos establecida para interactuar con la estructura. Y asimismo el cómo la estructura nos va a condicionar para ciertas consideraciones, que esto es lo que abre las brechas de desigualdad que existen en nuestra región, ¿no? Entonces de repente cuando nos ponemos a pensar, oigan, pues sí, ¿no? Todos tenemos derecho a nacer, por ejemplo, a la vida, ¿no? Pero ¿por qué de repente no se pueden consolidar estos derechos a través de un correcto sistema de salud pública, ¿no? Tal vez aquí, en las grandes zonas urbanas, ¿no? Tengamos acceso a este tipo de beneficios y digamos con ciertas restricciones, porque de repente el sistema de salud tiene sus propias, ¿cómo decirlo?, deficiencias, ¿no? El asunto, ¿no? Es en las regiones, ¿no? Donde saben que existen este tipo de dificultades, donde saben que están en este tipo de necesidades o carencias, ¿no? Donde saben que, por ejemplo, la gente no tiene acceso, por ejemplo, a la salud pública, ¿no? Porque en realidad en el pueblito de San Juan de los Maíces solo hay un doctor que la hace de partero, que la hace de oncólogo, que la hace de muchas especialidades, porque en realidad no hay algo que aproxime a las personas a este tipo de servicios, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué? ¿Los derechos humanos sirven o no sirven, no?
es este contexto del que quiero que discutamos, ¿no? Sobre por qué, ¿no? En ciertas condiciones sociomateriales los derechos humanos parece que no existen o que no aplican, ¿no? Dice Sandy, ¿no? Pienso que los derechos humanos se ocupan mayormente a favor de grandes élites. Hoy el problema con Gaza, la ONU no ha intervenido como debió haberlo hecho desde el comienzo del genocidio. Justo, ya cuando entramos al tema del discurso político internacional, ¿no? En algún momento creo que lo toqué con ustedes, ¿no? Del subtexto de los discursos políticos, ¿no? A nivel global. Y les mencionaba esto de por qué creen que la disertación, ¿no? Del discurso sobre el calentamiento global entre China y Estados Unidos no va dirigido a realmente una preocupación, ¿no? Sobre la manera autosustentable de la producción, ¿no? De ambos países. Era una razón económica, ¿no? En la que China estaba teniendo un proceso de superávit financiero, mientras Estados Unidos no podía corregir la crisis inflacionaria del 2008. De hecho, elaboró todo un proyecto, ¿no? Para reducir en 50 años una crisis que tuvo en 2008, ¿no? Y que de repente se tomaron algunas acciones y todo, y al parecer, ¿no? Se tradujo en 20 años más de proyección financiera para poderse reponer, ¿no? De este efecto o de este problema financiero que tuvo, ¿no? El discurso aquí va a ser muy importante, Sandy, como tú dices, ¿no? ¿A quién realmente le sirven este tipo de discursos, ¿no? Cuando escuchamos a los políticos, ¿no? Hablar sobre, la defensa de los derechos humanos, que sería, por ejemplo, el caso de Bukele, ¿no? En El Salvador. Lo han criticado muchísimo, ¿no? Y esto es para la reflexión, yo no voy a decir si está bien o mal, ¿no? Es más, hasta me voy a reservar un poco mi opinión, ¿no? Personal sobre el tema, ¿no? Pues le dicen a Bukele, es que tú estás violando los derechos humanos de todas estas personas, porque hay una serie de construcciones, ¿no? Subjetivas que le hacen, ¿no? Castigar a este tipo de población, ¿no? Y Bukele contradiscursa, ¿no? Diciendo, pues sí, ellos no pensaron en cómo herían a las familias, en el daño que le trajeron a nuestra sociedad, en la manera en cómo han lastimado, ¿no? Todo este tipo de situaciones con la violencia que ellos traían, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que el discurso político de Bukele es muy frontal, parece muy legítimo, parece muy honesto, ¿no? Porque está dirigido directamente hacia una parte de la población, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, pues tiene la pena de muerte, ¿no? Pero la Acta de los Derechos Humanos dice que todos necesitamos garantizar el respeto a la vida. Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿Se aplican o se van a aplicar, ¿no? En algunas... Este es un problema, ¿no? Y justo quiero que entiendan esta situación con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos dependen mucho, ¿no? De la legitimidad que tengan en cuanto a la cultura en la cual se estén instrumentando, ¿no? No va a ser los mismos ejes, ¿no? Por ejemplo, de dignidad humana que tenemos, por ejemplo, aquí en México, a los que vamos a tener, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, y mucho menos a otro tipo de regiones, como lo sería, por ejemplo, ahorita que nos habla Sandy, ¿no? De Gaza y de la directriz de las Naciones Unidas de no intervenir en nada de lo que sea la OTAN o Estados Unidos, ¿no? Como que ahí ellos tienen el mismo poder de la ONU, ¿no? Incluso cuando fue esta conciliación sobre, bueno, perdón, no conciliación, esta convención sobre la intervención en Irak, ¿recuerdan cómo estaba Vicente Fox, ¿no? Estaban votando para ver qué países se iban a aliar, ¿no? Para la intervención en Irak y posteriormente en Afganistán, ¿no? Y Fox muy sensato, ¿no? Porque México proviene de una serie de acuerdos internacionales que regulan la no intervención, ¿no? Justo fue lo que pasó, lo que revisamos en el caso de la OEA con Cuba en el 64, ¿no? Cuando toda la OEA, la Organización de Estados Americanos, por mandato de Estados Unidos, decide sacar a Cuba de la OEA como parte de este bloqueo económico que había dispuesto, ¿no? Y que dijo México, no, yo sigo manteniendo relaciones comerciales con Cuba, ¿no? Este es el asunto, ¿no? ¿Por qué, no? De repente, los derechos humanos parece que aplican en unas partes, ¿no? ¿Por qué en algunas parece que los hacen a un lado, ¿no? Porque muchos de estos conflictos armados que hemos tenido a lo largo, yo diría sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, que es precisamente cuando se instauran este tipo
de reglamentos, ¿no? De normativas, que además cada país va a establecer a través de ciertos códigos, ¿no? A través de ciertas instituciones. ¿Para qué? Para que se puedan llevar a cabo estos propósitos que proponen los derechos humanos, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Es que justo los derechos humanos, para regular estas como condiciones culturales, ¿no? Políticas o de la propia estructura social en la cual se encuentran insertos, van a ser instituciones, ¿no? En nuestro país vamos a tener una serie de instituciones que van a refrendar este compromiso con los derechos humanos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, pues ¿cuáles? Pues el Instituto de la Mujer, ¿no? La Comisión Nacional contra la Discriminación, o ya no sé cómo se llama, porque hasta donde supe, ¿cómo se llama esta mujer? Sé que su apellido es Piedra, ¿no? Pero no me acuerdo, ¿no? Que era la comisionada de estas situaciones, pero bueno, no sé, ¿no? El INDI, ¿no? Que ahora no sé cómo se llame, en un principio era el INI, el Instituto Nacional Indigenista, ahora creo que es el Instituto de Desarrollo Nacional Indigenista o algo así, no sé cómo, pero justo, ¿no? Todas estas instituciones que se van a ir creando como parte de las herramientas que van a tener los derechos humanos, pues para hacer proclive todo este tipo de situaciones que es la libertad, ¿no? La seguridad social, la paz, ¿cómo decirlo? El empoderamiento ciudadano, etcétera, ¿no? Se va a valer de ciertas instituciones, ¿no? Que van a proclamar, ¿no? En conjunto esto que yo les digo que es el respeto a la dignidad humana, ¿no? Dice Sandy, ¿no? Las potencias como USA, perdón, como es que sí se dice en inglés, ¿no? Bueno, pero de USA, ¿no? Que está pasando por una etapa económica, digamos, mal en cuestión al valor del dólar más deudas, entonces buscan hacer el injerencismo para aprovechar los recursos naturales y poder competir con China y Rusia. Entonces hacen a un lado los derechos humanos y temas del problema ambiental, ¿no? Sí, justo. ¿Cómo le pegas a una economía que está tan fuerte? Además, no es como en tiempos tradicionales, ¿no? Donde, por ejemplo, el Imperio Británico tenía control sobre China, porque los británicos, bueno, y directamente Inglaterra, ¿no? Pues ejerció mucho control sobre la China. Si no, ahí tienen la reciente liberación de Hong Kong, ¿no? A China, ¿no? Y Hong Kong con todo este empoderamiento trató de mantenerse aislado de China precisamente pues para no participar, ¿no? En la dinámica financiera que había en ese momento. Pero no solo China, por ejemplo, también el Imperio Británico con la India, ¿no? Toda esta revolución que tuvo, pacífica que tuvo Mahatma Gandhi en el proceso de independencia de la India, cuando son pueblos ancestrales, son pueblos milenarios, de ahí viene mucha de la razón filosófica, todo este discurso, toda esta contraposición discursiva, ¿no? De lo oriental contra lo occidental y cómo en lo oriental había una deconstrucción más humana de la filosofía del desarrollo humano, ¿no? No en balde, pues tenemos ahora todos estos paradigmas de evolución espiritual, ¿no? Con lo que proponía las corrientes filosóficas orientales, ¿no? Y justo también, incluso a nivel académico y disciplinar, ¿no? Era alejarnos un poco de todas estas, ¿cómo decirlo? De todos estos dogmas, de todas estas posiciones tan poco funcionales y tan ortodoxas, ¿no? En algún momento les mencionaba esto del eurocentrismo, ¿no? Cómo todo estaba construido a partir de lo que se producía en Europa, cuando en realidad el mundo estaba tejido en otras áreas de conocimiento, ¿no? Que incluso podrían ser de más avanzada y si no de más avanzada, al menos diferente, que justo con esto que les decía, de cubrir los sesgos que tenemos, ¿no? A nivel cognitivo y de conocimientos, ¿no? Pues resultaban importantes, pero que justo el eurocentrismo los dejaba de lado porque lo que valía era lo que se construía en la gran academia, ¿no? Y justo, Sandy, ¿no? ¿Cómo se está construyendo el discurso, ¿no? ¿Cómo se construye el discurso de los derechos humanos? ¿Desde qué posición, ¿no? Porque sí, por ejemplo, siguen habiendo poblaciones vulnerables, ¿no? En algún momento y sobre todo durante los años 80, que era algo que revisábamos con el muralismo mexicano, que al final yo les hacía una recomendación de Vaca, ¿no? De una mujer muralista que que hacía pinturas, ¿no? En la zona limítrofe de la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Y que ella se basó en tres poblaciones vulnerables, que eran mujeres, los chicanos y los indígenas, ¿no? Entonces, hay una serie de construcciones, ¿no?
que precisamente, ¿no? El Acta de los Derechos Humanos va a tratar de resarcir, pero ya no a partir de la normativa o del reglamento, ¿no? Justo va a ser a través de otras herramientas, por ejemplo, en nuestra posición como país, la primera herramienta va a ser, ¿no? El reglamento que existe, la máxima, que sería nuestra Constitución. En nuestra Constitución los derechos humanos van a trabajar en la reforma de ciertos artículos, pues para proveer de estos insumos para garantizar, ¿no? El respeto a a la vida, ¿no? Y a la dignidad de las personas, ¿no? Dice Roberto, pero la economía de Estados Unidos cuando está muy mal se sostiene por el narcotráfico. Pues en realidad, Roberto, decir que una economía a nivel micro y macroeconómico se sostiene solo por un área de, ¿cómo decirlo? Por un área productiva, ¿no? Pues es bien complejo, ¿no? Justo, ¿no? En este desencuentro que hubo, en esta situación que hubo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Hubo un debilitamiento de la economía mundial muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque primero, Rusia, que era el principal proveedor de energéticos para la Comunión Europea, ¿no? Para todo lo que significa Europa, pues fue sesgada por Estados Unidos, ¿no? Y cuando vio a Estados Unidos que ellos podían seguir vendiendo este tipo de energéticos como lo fue la crisis del gas, porque justo se cruzó en el invierno en Europa, que es muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, ah, pues yo te vendo el gas que te vendía Rusia, te va a costar más caro porque pues transportarlo desde aquí hasta allá, pues es carísimo, ¿no? Pero te va a costar el doble, pero tú no te preocupes porque el asunto es castigar a Rusia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con Rusia? Le dice China, oye, pues como Estados Unidos ya no te va a comprar el combustible, te lo compro yo, ¿no? Y dice Rusia, ah, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron los estadounidenses? Ah, pues entonces te voy a penalizar para que no puedas hacer transferencias y es un bloqueo económico fuertísimo, ¿no? Te voy a bloquear el sistema de transferencias internacionales para que no puedan ni pagarte ni tú puedas pagar, ¿no? Y entonces lo sacan del SWIFT, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan, ay, que se me olvida siempre el nombre de esta nueva planeación regional que tuvieron los chinos y los rusos, ¿no? Si alguien se acuerda, me lo pone ahí en el chat o búsquenle ahí mientras yo hablo, ¿no? Las tricks, sí, justo, recuerdan que incluso salió la bandera oficial, que era un círculo con todas las banderas de las tricks, y estaba la de México, porque a México lo habían invitado y le dijeron, oye, pues es que este plan está bien padre y todo, y te va a convenir, porque mira, además vas a hacer libre comercio con China y con las BRICS. Sí, yo dije tricks, perdón, BRICS, ya me vino a la mente, ¿no? Y de repente está ahí la banderita en el anuncio oficial pues así como que, oigan, pues gracias y todo, pero México no podía porque en realidad tiene la alianza comercial con Estados Unidos, ¿no? Entonces tan cerca del norte, tan cerca del infierno y tan cerca del norte, ¿no? Para nosotros. Pero justo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la economía rusa? En un principio, el rublo se fue al fondo, la inflación creció. Afortunadamente no creció tanto, ¿no? Porque además Rusia tenía los recursos necesarios de autosustentabilidad para mantener su economía a flote. Pero sí, en realidad, como nadie compraba rublos, porque nadie podía comerciar con Rusia con rublos, ¿no? Pues entonces la moneda perdió muchísimo valor. Pero en esta ganancia, por ejemplo, con la comercialización en otras regiones, entonces, ¿qué pasó? El rublo empezó a generar un valor mucho más grande, ¿no? ¿Y qué les dicen los europeos a los estadounidenses? Oye, pues no, no, estas condiciones, ¿no? Están afectando a mi población. Es el invierno más duro en 100 años y yo no tengo gas para calentar las casas, ¿no? Y entonces estas cosas, estos discursos precisamente de los que nos habla Sandy y Roberto, ¿no? Es como estas decisiones a nivel internacional pues afectan la calidad de vida de las personas, ¿no? Cuando deberían ser los propios países los encargados, ¿no? Ya no solo de ofrecer, ¿no? Este tipo de servicios o de productos para sostener una calidad de vida adecuada, ¿no? Sino ya incluso de tener las estrategias correctas. Pero como vemos, ¿no? Este tipo de crisis, de discursos en la política global, ¿no? Realmente es una serie de intereses que van a afectar precisamente la condición en la cual nosotros podemos acceder a estos derechos humanos, ¿no? Este va a ser el asunto, ¿no?
ya independientemente de que si hay una normativa, de que si tenemos derecho a la alimentación, ¿no? A la seguridad, al libre desarrollo de la personalidad, a no tener violencia en el trabajo, en la escuela, en la calle, etcétera, etcétera. ¿Cómo, no? ¿Cómo los derechos humanos pueden brindar este tipo de consideraciones, no? Les digo, es a través de las instituciones, ¿no? De la función pública, es a través de las escuelas, a través del Ministerio Público, a través de la policía, a través de los institutos ¿cómo decirlo? Pues de especialización, ¿no? De atención a la ciudadanía, ¿no? Entonces, muchas de las cosas, ¿no? Que pasan a nivel macro, ¿no? Como este caso que les menciono, ¿no? Que al final, ¿no? Es una revisión que hice sobre algunos papers, ¿no? Fíjense que la intención de todo este bloqueo con Rusia, ¿no? Era afectar la industria automotriz en Alemania, ¿no? Y me encantó, la verdad ya no me acuerdo porque pues eso ya tiene un buen rato que lo estudié, ¿no? Pero creo que yo incluso todavía estaba en la maestría sobre el conflicto que se estaba organizando entre Estados Unidos y Rusia en ese momento, ¿no? Puede afectar la industria automotriz alemana, sobre todo a Volkswagen, que es así como la gran industria del mundo, pues tiene no sé cuántas marcas y todo, ¿no? De hecho, hay muchas marcas que tienen muchas marcas, ¿no? Una de ellas es Volkswagen, ¿no? Tiene superautos, tiene autos sedán, tiene autos pequeños, controla mucho del mercado automotriz, ¿no? Y el problema es que en Estados Unidos está creciendo demasiado. La crisis automotriz en Estados Unidos viene desde los 80s, ¿no? Con la intervención de los modelos de control total de la calidad japoneses, ¿no? Que trajeron, ¿no? Estos modelos de desarrollo, de eslabonamiento productivo, ¿no? A América. ¿Y que qué hizo? Trajo mejores coches, más baratos, que no requerían tanto mantenimiento, que duraban más, ¿no? A diferencia de los autos americanos, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿No? El agotamiento de este modelo productivo, ¿no? Porque se dejó de lado mucho de este proceso de control total de la calidad, además por las mismas deficiencias, ¿no? De implementar, ¿no? Un modelo productivo que en algún momento lo platicamos, ¿no? Porque el toyotismo, ¿no? Funcionaba súper bien en Japón, pero ¿por qué en América Latina no se pudo traer de manera análoga, ¿no? Tuvo que tener una serie de reformulaciones o como dicen, de tropicalismos para poder adaptarlo, ¿no? Pero es justo esto, ¿no? Las intenciones de todas estas cosas, ¿no? Que procrean, ¿no? O no sé, que generan, ¿no? Este tipo de problemas a nivel global, pues muchas veces están mermados, ¿no? O están generados precisamente por intereses financieros, por intereses globales, porque si se cae la economía de la industria automotriz en Estados Unidos, se cae todo, y ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, se cayó el sistema financiero hipotecario en Estados Unidos y ¡pum! El mundo entró en crisis. No solo fue el sistema financiero americano, porque digamos que China se le denominó durante principios de siglo como la fábrica del mundo, ¿no? Pero Estados Unidos siempre ha sido la tienda del mundo, o sea, bueno, no la tienda, sería como el cliente del mundo, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de todos los productos en el mundo, ¿no? Es tan vasta, ¿no? Es tan vasto su nivel de consumo que la deuda que acabo de ver hace unos días, ni siquiera puedo darles fuente porque no sé si valga la pena revisar ese tipo de información, pero alguien hizo ahí un análisis de cuál era la deuda de Estados Unidos, ¿no? Y cuánto era el dinero del mundo, y al parecer, ¿no? Antes hablábamos de que toda la deuda del mundo no se alcanza a pagar con todo el dinero del mundo, ¿no? Por el sistema de inflación y de intereses de interés compuesto que existe en los sistemas financieros, ¿no? Pero al parecer la deuda de Estados Unidos, ¿no? No se podría pagar con todo el dinero del mundo. Y yo no sé si esto sea cierto, es nada más un chisme para la reflexión, pero lo que sí hacen, en lo que hace acento, ¿no? Es la capacidad de Estados Unidos para consolidar estos sistemas de consumo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Si Estados Unidos dejen ya la parafernalia, ¿no? De la investigación que requirió esto, ¿no? Pero cómo, ¿no? Ha sido una transgresión a la humanidad todo este tipo de intereses, ¿no? Porque Estados Unidos, al querer dañar la industria automotriz alemana, ¿no? Hizo que Rusia le quitara la concesión del oleoducto que le había dado a Alemania para la distribución creo que era de gas y de petróleo, o de petróleo, pero según yo es de petróleo, porque es oleoducto, ¿no? Que iba a abastecer a Europa de petróleo ruso, ¿no?
Y nada más por ese tipo de ejes, ¿no? De no aminorar la capacidad industrial automotriz estadounidense, pues se generaron unas guerras, ¿no? Que trajeron una serie de consecuencias, ¿no? A la población, ¿no? Ya no hablemos de la población rural o algo, a la población urbana en su conjunto, a la que se supone que mayor acceso a los servicios tiene, ¿no? Y les digo, el invierno más duro en Europa, ¿no? De la historia, o al menos del último siglo, no sé, ¿no? Pero digamos que sí era el invierno más duro que había atravesado Europa los últimos años y sin recursos para sostener, ¿no? Ya no solo, ¿no? La calidad de vida, la vida misma, ¿no? Porque imagínense la afrenta que tuvo que pasar la gente para poder enfrentar ese invierno tan duro, ¿no? Dice Sandy, los árabes pudieron desligarse de la moneda dólar y gracias a eso se volvieron muy ricos. Pues es que el Medio Oriente, acuérdense que yo les contaba de la crisis petrolera de los setentas, ¿no? En esta guerra que tuvo intervención americana y cómo esto, ¿no? Transformó el sistema internacional económico en ese momento. Estábamos en una época en la que ya se había agotado el modelo keynesiano, pasamos al liberalismo económico y luego al neoliberalismo. Pero justo en esta etapa de los setentas trajo una serie de reformaciones estructurales no solo en el discurso o en la negociación política global, sino ya a nivel, ¿no? Del ejercicio de rol de cada una de las personas en ese momento, que por supuesto generó un cambio de paradigma. Eso fue el precedente para el futuro cambio de paradigma, ¿no? Esto también afectó mucho la interacción de la vida en sociedad, por eso les decía, creo que aquí sí fue donde les recomendé a Berger y Luckman, ¿no? Al final de la clase, ¿no? Les dije, léanse esto, búsquense un artículo, un resumen, pero lean algo de esto, porque aquí viene el ejercicio de por qué los roles funcionan como funcionan, ¿no? Entonces, este es el asunto, muchachos, ¿no? Y a lo mejor estamos desvariando un poco sobre lo que serían, hoy que ya no les cambié la plantilla, avísenme, muchachos, que yo me voy, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Vamos a quedarnos aquí un poquito, ¿no? Este, el asunto es ¿no? No es si los derechos humanos sirven o no sirven, ¿no? No es si se adaptan a una cultura o no a otra, o si en alguna requiere algún tipo de reformulaciones o algo, ¿no? Hay cosas que son, ¿cómo decirlo? Innegociables, ¿no? Dentro de esto, y es que todos tengamos derecho a la vida, ¿no? Va a haber, ¿no? Situaciones estructurales que van a de repente impedir que estas condiciones o que estos ideales se proclamen, ¿no? Como por ejemplo, pues podría ser acceso, ¿no? A la salud pública o privada, ya en cualquier caso, porque hay lugares que aunque tuvieras el dinero tal vez no puedas consolidar esto, ¿no? La misma humanidad nos va a enseñar las vulnerabilidades que tenemos como sociedades al momento de pasar ciertas crisis. Y fue justo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Los sistemas, ¿no? De salud estuvieron tan rebasados, ¿no? Que no se podía atender a la población, no había mecanismos de tratamiento, no había información sobre cómo acercarse a este tipo de cosas. Y aquí entonces, ¿no? Los derechos humanos aplican, no aplican, ¿cómo podrían defenderse? Ese es el asunto de esta plática, muchachos, ¿no? Que podamos entender, ¿no? En qué condiciones, ¿no? Los derechos humanos se pueden aplicar y en cuáles no. Porque en esos en los que no se aplica, en esos en los que no hay herramientas, instituciones o este tipo de conexiones para poder instrumentar todos los ideales que nos proponen, ¿qué podríamos hacer? Yo les he dicho que nosotros, ¿no? Independientemente de cualquier consideración, independientemente de lo que nos diga Foucault, Durkheim o Bonfil Batalla, ¿no? En todos estos ejes que tenemos como de subordinación colectiva, ¿no? En la región, porque creo que es algo que es muy tangible en nuestra cultura. Nosotros como agentes de cambio, ¿qué podríamos hacer para llevar los derechos humanos a este tipo de situaciones de precariedad, ¿no? Ya sea de precariedad social, de precariedad en salud, de precariedad en educación, ¿no? En precariedad alimentaria, por supuesto, ¿no? Fíjense que es bien complicado y depende mucho del contexto y es aquí donde ustedes tienen que tener un aparato crítico, un marco teórico muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones morales muy complicadas, ¿no? El asunto, por ejemplo, ¿no? En tiempos de la administración pasada de López Obrador, de repente hubo un poblado, creo que en Sierra de Juárez, en Oaxaca, o en Oaxaca, no voy a ser tan específico, pero creo que fue en Oaxaca, ¿no?
A esta gente le dan la tarjeta de apoyo del bienestar, ¿no? Y ya saben que es dinero electrónico, dinero que puedes ir a retirar al banco y después usarlo como tú quieras, ¿no? Entonces estas personas, ¿no? Les daban una tarjeta de bienestar, ¿no? Porque pues para que compraran alimentos y pudieran tener esta suficiencia alimentaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero vivían en un cerrito, entonces pues de repente para ir al pueblo, ¿no? Más cercano, para ir a retirar dinero y todo era súper, súper complicado, ¿no? De hecho, al último pues dice, no, pues bueno, ahorita voy a ello, ¿no? Entonces era súper, súper complicado, ¿no? Y tenían que hacer una comisión y una comitiva y un grupo que se encargaba de ir a cobrar todas las tarjetas y cobrarles una comisión y todo, y entonces no, pues es que así no funciona, porque pues es para apoyarlos, pero sí, ¿cómo van a acceder? Y bla, 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 y que no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron? Les quitamos el dinero y les vamos a dar despensa, ¿no? Les vamos a dar tanto, 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 ¿no? ¿Y qué dice la población? Oye, no, espérense, pues es que a mí me convenía más el dinero porque así, por ejemplo, ellos iban al mercado, ¿no? Y se traían unas cajas de huevo que salía más barata que el kilo. A mí me salía mejor, ¿no? Porque me tocaba, no sé, 20 huevos y ahora pues ustedes me traen 10 huevos, ¿no? O me tocaban 5 kilos de arroz y ustedes me traen 2, ¿no? Entonces me convenía más que se comprara, ¿no? Que hubiera esta comisión que fuera y abasteciera de productos con nuestro dinero y todo, y al final hasta me sobraba para algo, ¿no? Y ahora ya no tengo dinero, ¿no? Sí tengo alimento que tampoco me alcanza, ¿no? Y que en esta repartición, y entonces muchas de las consideraciones, por ejemplo, que se hacen, se tienen que hacer con revisión, ¿no? Con este acercamiento a la población a la cual van dirigidas o a instrumentar este tipo de derechos humanos, ¿no? Porque como en algún momento ¿se acuerdan que creo que fue aquí, ¿no? Perdónenme que los confunda, pero es que tengo dos grupos de la misma asignatura, sus compañeritos del 202, ¿no? Que los veo en lunes y a ustedes, ¿no? Entonces de repente en estas clases salen estos ejemplos, ¿no? Pero les comentaba, ¿no? De esto de que en atención al desarrollo social, ¿no? En algunas poblaciones, por ejemplo, donde hacía mucho calor, pues les iban y les ponían casas de concreto, ¿no? Y techos y todo. Y pues la gente los terminaba usando de bodegas porque ni para los animalitos funcionaba porque era demasiado el calor y la gente seguía viviendo como en sus palapas de paja y todo, ¿no? Porque además, por ejemplo, el hecho de que tuviera piso, ¿no? Las casas y todo esto, pues los hacían muy insalubres. Entonces, ¿qué pasaba en este tipo de viviendas? Pues que eran inviables para la vida de estas personas y por lo ende, ¿no? El transcurso, ¿no? Del hábito, de la formación, ¿no? De vida que tenían en ese momento, pues no les traía ningún aporte, ¿no? Hay otras controversias mucho más concretas, que era lo que les decía en educación. De repente la UNICEF dijo que todos debemos tener de acceso a la red digital para el aprendizaje, porque si no somos analfabetas digitales de la nueva era, ¿no? Y entonces llevan toda esta información a sistemas tradicionales de educación, ¿no? Como lo serían niños con un profundo aprendizaje en sus creencias ancestrales, ¿no? Y de repente yo les decía esto, ¿no? Pues la biología nos exige, ¿no? Que reconozcamos factores bióticos y abióticos para entender cuál es la conformación de un ecosistema. Y entonces a los niños les trae un rompimiento del paradigma. Pero entonces, ¿qué? El papá montaña no está vivo, el señor sol no existe, ¿no? No tiene vida. Entonces, ¿yo a quién le rezo todos los días o a quién le pido? ¿Por qué a mis ancestros no, en realidad, ¿no? En estos sistemas totémicos de identidad, ¿no? ¿Por qué entonces, no? Entonces, ¿a quién le hablo, no? Si no es a mi tótem, ¿a qué le estoy hablando a la nada, no? Hay un rompimiento porque precisamente muchos de estos derechos tienen que ejecutarse respecto a las necesidades concretas de la población, ¿no? Dice Sandy, China está ganando mercado en México, Temu Chain, la moneda se va a China. Sí, de hecho, ya desde, creo que fue enero de este año, ¿no? Donde se aplicó la regulación de que todo sistema de importación, porque antes tú podías comprar en Amazon Estados Unidos y no había broncas, nada más te cobraban ni siquiera los impuestos, sino la tarifa de importación, ¿no? Que es muy diferente a la de los impuestos, ¿no? Según yo, la tarifa de importación es algo así como del 20%, ¿no? Siempre y cuando no exceda cierta cantidad, creo que son $2,000, ahí es donde tú ya necesitas incluso un agente aduanal y todo eso. Pero justo, ¿no? ¿Qué empezó a pasar con esta explotación del mercado, Sandy?
que se dieron cuenta de que había mucha irregularidad en el mercado, ¿no? Entonces tú, Sandy, por ejemplo, te ponías ¿cómo se diría? Tu emprendimiento esto, que ahora tiene un nombre, ¿no? De esto de mercados digitales, ¿no? Ay, se me fue el nombre, pero bueno, tú pones tu marketing, tu tienda, ¿no? Digital, ¿no? Y entonces te abres 10 cuentas en Temu, ¿no? Y pedías 30 cosas de cada una y así evitabas los impuestos. Entonces, ¿qué dijeron? Pues ahora todas las importaciones se van a terminar que regular con el RFC, porque en dado caso que se excedan, ¿no? Los límites impuestos por la normativa, ¿no? Por la NOM de importación, vas a tener que pagar impuestos, ¿no? Pues exacto, o sea, son cosas que van a ir, ¿no? Deteniendo, por ejemplo, este tipo de consideraciones. Por ejemplo, en nuestro país, recuerden que nosotros vivimos todavía en un sistema, y todos los países lo tienen, un sistema de protección del mercado interno, ¿no? En nuestro país, ¿qué es lo que más se protege? Por ejemplo, ¿no? El acero, ¿no? Textiles, zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto podría afectar de manera estructural el mercado interno. De repente, si nosotros empezamos, ¿no? A comprar más acero del que vendemos, pues va a traer una crisis inflacionaria, ¿no? Y entonces todos los productores nacionales de acero, pues se van a ir a la quiebra. Los textiles, ¿no? Que se usan para la ropa, para todo lo que tú quieras, ¿no? Podrían afectar de manera estructural a toda la industria textilera de nuestro país, al grado que podría aniquilarla, ¿no? Y necesitamos una industria textilera precisamente. Entonces, seguimos viviendo como en sistemas de protectorado y justo es una de estas consideraciones. Yo les mencionaba, ¿no? Que mi proyecto de investigación de maestría fue sobre una fábrica papelera, ¿no? Y que a principios del siglo hacía muy buen papel y todo, ¿no? De hecho, en sus inicios en su formación, allá por tiempos porfiristas precisamente, hacía mejor papel que el alemán y el italiano, que eran los papel, digamos, la producción de papel de más alta calidad en el mundo. El papel en México estaba por encima. De hecho, muchas de las grandes empresas, ¿no? Que comercializaban papel buscaban este papel sobre los otros mercados porque era el de mayor calidad en ese momento, ¿no? Pero justo a principios del siglo XXI, en la primera década de los 2000, para ser concreto, ¿no? La importación del papel chino a México, como estaba desregulada, no pagaba impuestos y porque llegaba de maneras, digamos, poco legítimas, ¿no? Pues empezó a ser mucho más barato el papel, ¿no? Este papel ni era de buena calidad, ni estaba elaborado con los mejores insumos o materiales, ni nada, pero era muy barato. Y entonces, ¿qué decidieron las empresas y qué decidió todo este tipo de usuarios? Pues consumir papel chino. Y entonces hizo que esta fábrica realmente quebrara de alguna forma, quitándole muchas áreas de negocios, ¿no? Quitándole muchos de los clientes que ya tenía, ¿no? Y fue en detrimento. Entonces, sí, justo ahí, ¿no? En estos ejemplos, pues podemos ver cómo se imponen los mercados, ¿no? Dice, los programas sociales siempre son bien complejos de aplicar y de entender. Sí, Alejandro, es que te digo, en realidad, ¿no? Las necesidades que pueda tener una población son hasta controversiales, porque este caso que les decía de lo del bienestar, ¿no? De la gente que recibía su pensión, y entonces, ¿cómo lo resolvemos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Es la misma población que muchas veces va a entender, ¿no? La manera en cómo resolver ciertas necesidades o ciertas precariedades, ¿no? Pero que debido a la interpretación que justo era donde empezábamos en esta conversación o disertación metodológica disciplinar con Ángel, ¿no? De cómo construimos la realidad y justo yo les decía, ¿no? Es esta carga subjetiva muchas veces la que genera sesgos para procesar la información. Ah, sí, estos emprendedores de e-commerce, exacto, Sandy, ¿no? Es esto, es por eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado con interacción humana es compleja por sí misma, muchachos, ¿no? Y muchachas, perdónenme si hablo de muchachos, yo todavía no me adecuo mucho a esto del discurso, ¿cómo le llaman? A la integridad del nuevo discurso, ¿no? Adelante, Sandy, corrígeme, por favor, pues luego necesito ayuda. Creo que se llama inclusividad, algo Ah, así. sí, del discurso inclusivo. Pues perdónenme, tengo mis propios sesgos formativos. De repente me castigaron a... Fíjense, cuando yo era chico, cuando iba a la primaria, ya hace bastantes años, ¿no? A mí todavía me tocó que había una serie, ¿no? De construcciones tradicionales muy, muy fuertes, ¿no?
Por ejemplo, a los niños zurdos, a mí me tocó ver todavía varios compañeritos que les amarraban la mano a la banca para que no escribieran con la zurda o para que no usaran la zurda y usaran la derecha, ¿no? Muchachos, no, prefiero decir muchachas y muchachos, por favor, ¿no? Si a nadie le ofende, pero si alguien requiere que sea muchaches, con mucho gusto, o si tienen, yo les digo muchachos y muchachas, pues por un asunto de afección con ustedes, de aprecio, ¿no? O sea, no lo tomen como algo fuera de ese contexto, ¿no? Porque cuando decimos muchachos y muchachos, desde mi posición es alguien que está como a nuestro cuidado, ¿no? Que está a cargo de este acompañamiento que yo les brindo, pero para mí son en lo cercano, ¿no? Son mis muchachas y mis muchachos, ¿no? Y ya en lo institucional, pues son mis queridas y queridos estudiantes. Adelante, Ángel, por favor. De hecho, aunque pareciera lo contrario, la palabra muchachos literalmente no tiene género, ya que al inicio del lenguaje español no existía una distinción. ¿A qué me Sí, refiero con esto? No se decía ella o él. claro, Literalmente era persona mujer, persona hombre. O sea, niño no tenía una definición entre niño y niña. Era niño, mujer, niño, hombre, joven, mujer, joven, hombre. No había una forma de separación. sí, Por ende, se utilizó la A, no sé realmente cómo se haya llegado a esa separación con la A. Literalmente la O no tenía como que un género o un sexo definido. Sin embargo, la A sí lo tiene. Por eso es que a las mujeres se les dio su reconocimiento personal a través de esa letra y a los hombres se les siguió diciendo muchacho, chico, etcétera, etcétera. Sin embargo, como tal, sigue siendo una forma genérica de llamar a las personas. claro. Fíjate que aquí vamos a un asunto bien, bien importante, ¿no? Son estas nuevas formas de interacción social que tenemos, sobre todo, por ejemplo, con poblaciones vulnerables, ¿no? Que es toda esta deconstrucción que se ha hecho del rol, no solo femenino, o sea, de las nuevas identidades sexuales que han surgido. Y discúlpenme si lo digo así como tan frontal, ¿no? Porque seguramente alguien me va, no, es que estas nuevas identidades siempre han existido, pero se invisibilizaron durante mucho tiempo y bla, 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 ¿no? Pero digamos que dentro de toda esta nueva conformación, justo como lo dice Ángel, y yo estoy súper de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero ¿qué creen, muchachos? El lenguaje, como la escritura, ¿no? Como los pensamientos, ¿no? Que es lo que hemos revisado, son convenciones, ¿no? Las convenciones van a existir en el contexto en el cual se den estas convenciones. Por ejemplo, Ángel, ¿no? Pues yo tengo que dirigirme a ustedes con mucho respeto, ¿no? Por supuesto, que trato de llevarlo a cabo lo más eh, expedito posible, ¿no? De manera muy concreta, ¿no? Tengo que mantener una línea de discurso, ¿no? Pero esta es una convención que tenemos nosotros, porque yo estoy primero en una posición tal vez jerárquica de autoridad hacia ustedes, que trato, ¿no? De tal vez emparejarlo un poco sin que deje de existir, ¿no? Pero recuerdan este asunto de los libros de texto gratuito que estaban mal escritos y que traían palabras que estaban mal dichas y que decía aiga e hiciste y vistes y que no sé qué, ¿no? Porque en ciertas sociedades, en ciertas participaciones son convenciones, ¿no? Justo esto es lo que se ha tratado de reformar. El problema es que estas convenciones en muchos países como España y Argentina, ¿no? Se regularon a través de la construcción del Estado de Derecho y con esto siento que se coarta una libertad de todos nosotros, ¿no? Que es el derecho a estas oportunidades de integrarnos, de asociarnos, ¿no? A las convenciones que nosotros requiramos, ¿no? No es que un lenguaje sea correcto y otro incorrecto, es que obedece a una convención distinta. Y en estas convenciones es donde nosotros regulamos los procesos de interacción. Entonces, sí siento que en estas cosas de algún momento, y esta es una opinión muy, muy personal, con base a mi experiencia colectiva, digamos, académica y formativa, ¿no? Dice, somos carnales. Todos somos carnales, porque raza solo existe una, ¿no? La raza humana. Así hablábamos los antropólogos en mi carrera de repente, ¿no?
Pero justo estas son convenciones. Yo lo que creo es que todos debemos tener esta libertad de asociación que lo proclama el Acta de los Derechos Humanos, lo proclama la Constitución, esta libre asociación, este libre tránsito, ¿no? Sobre nuestro constructo de Estado-Nación, ¿no? Pero que de repente a mí la ley me diga que tengo que hablar así, ¿no? Porque es lo correcto para ciertas personas, considero que mientras no haya falta de respeto, ¿no? Mientras no haya una intención de fondo, ¿no? Que de manera legítima transgreda los derechos, ¿no? O por ejemplo esto del libre desarrollo de la personalidad de otra persona, pues no debería ser causa primero de castigo, ¿no? De valor punitivo, porque la ley ya te dice, si tú no dices esto, por ejemplo en estos países que les menciono, pues te imponen una multa, ¿no? Y así como que, a ver, pero ¿por qué, no? Además estoy respetando una convención que se construyó a lo largo de 500 siglos de lengua romance, o sea, bueno, van a hacer estas consideraciones. Yo no les estoy diciendo que hagan el juicio de valor sobre si es correcto o no es correcto, ¿no? Les estoy dando una centralidad en cuanto a la construcción de estas nuevas formas de apropiación, primero del discurso y luego del lenguaje. Escuchamos a Sandy y cuando termine Sandy voy a ir por agua porque ya me estoy secando, ¿no? Doy una reflexión final sobre los derechos humanos y vemos actividad integradora, ¿va? Adelante Sandy, por favor. Ah, ya no. Perdóname Sandy, Perdón, es es que que si no bajé la cierro mano, la idea se me va y me cuesta sí, mucho. sí, bajé la mano y pensé que estaba prendiendo el micrófono y estoy hablando. Ah, Sobre lo que usted mencionó de las palabras pues, que son antiguas, son palabras ladinas que provienen del judío que llegó aquí a México, pero le llaman lenguaje ladino, nuestro español proviene de ahí. Y con respecto a lo que menciona sobre la inclusión de género, pues también estaba yo leyendo que en el módulo 5 es algo que tenemos que tomar en cuenta para incluirlo en los derechos humanos, así como los derechos laborales, están los derechos de la inclusión de género. sí, por supuesto. Yo justo estoy haciendo el acento en eso, ¿no? Que son convenciones. Todos debemos tener este libre, ¿no? Esta libertad de desarrollo, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, que se traducen en qué? En dignidad, tener una vida digna, en sentirnos integrados, en tener no solo un espacio de desarrollo personal, sino colectivo. Es decir, que tú, Sandy, puedas reunirte con tus amigos, ¿no? Que tengas todos los insumos necesarios para disfrutar de esos espacios de esparcimiento o de actividades lúdicas que te permitan, ¿no? Entonces, digamos que el primer artículo es que todos nacemos, ¿no? Y es lo que dice el Acta de los Derechos Humanos, dice todos nacemos libres en igualdad de oportunidades y en dignidad, ¿no? Algo, ahí se me fue el nombre y no lo tengo aquí a la mano, pero sí dice que nacemos libres e iguales, ¿no? Como en dignidad y en derechos, ¿no? Adelante, Sandy. Fíjese que en la materia pasada, que no me acuerdo cómo se llama la materia, ya se me olvidó, Ajá. vimos ese artículo que está usted mencionando y como que me causó conflicto comprenderlo porque están a favor del aborto cuando está hablando de la vida. Entonces me causó conflicto esa frase. A todos. Gracias. No te sientas. No, no, es que esa es la complejidad y es en lo que yo les pido que reflexionemos todas estas controversias, ¿no? Yo lo decía con la pena de muerte porque no quería tocar el tema de Sandy porque se me hace todavía mucho más susceptible porque como bien lo está relacionando Sandy, todo este tema, ¿no? De las nuevas identidades o de las identidades, ¿no? Ya le voy a quitar lo de las nuevas, ¿no? Porque, no, como dicen ustedes, no quiero que me funen, ¿no? Pero más allá de esto, ¿no? Ese es el acto en el que les digo, no es si los derechos humanos sirven o no sirven, porque sí sirven, ¿no? Ya la misma condición de que algo exista como un instrumento, como un mecanismo regulador, ¿no? De los derechos y obligaciones de una persona aporta muchísimo, que se tienen que revisar en ciertos contextos, por supuesto, ¿no? Y aquí tenemos una serie de condiciones que son extremas, ¿no? Como el aborto, la trata de personas, ¿no? Ciertas condiciones de, ¿cómo decirlo? ¿No?
pues de esclavitud, ¿no? Y yo no hablo de que, ay, sí, es que en el trabajo me hacen trabajar 16 horas y me pagan bien poquito. No, 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 en realidad hay condiciones de esclavitud muy fuertes, sobre todo en estados, ¿no? Donde no se aplican la política de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, esto del Congo y los diamantes de sangre y cosas así, donde en realidad hay levas de poblaciones que son, ¿no? Atrapadas por la gente, ¿no? Y que la ONU ha tratado tal vez en algunos momentos de intervenir, ¿no? Pero pues también no puede exceder en algunos casos los derechos. Por ejemplo, toda esta construcción socioreligiosa del Medio Oriente, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres, justo ahora que están todos estos debates del ejercicio del rol femenino, ¿no? En cuanto a qué debe ejecutar, cuál es el ideal, un tema que tocamos en algún momento. En nuestra región es el mismo constructo, vivimos ciertas necesidades, vivimos ciertas situaciones de controversia y esta controversia la hemos visto a partir del discurso político que se ha establecido en diferentes sociedades latinoamericanas. En esta, ¿cómo decirlo?, discrepancia, ¿no? En esta polarización política que permea no en nuestro país, sino en toda la región, ¿no? Este discurso todavía yo digo que tomó mucha fuerza hace 10 años, ¿no? De la izquierda contra la derecha, como dos valores hegemónicos de, ya no, ¿no? Como de una posición de estado de bienestar para el pueblo, ¿no? Sino como una condición de intereses políticos hegemónicos para diferenciar dos posiciones políticas que repercuten, ¿no? Precisamente en la construcción de los derechos humanos de las personas. Porque mientras la derecha dice que el aborto, por ejemplo, está mal y que no se debe permitir y que no se debe legalizar, ¿no? Porque va contra una construcción socioreligiosa, ¿no? De sus sistemas tradicionales, la izquierda le da todo el valor, ¿no? De libertad de decisión a las personas, porque lo que busca es el bien colectivo, ¿no? A través de estas pequeñas decisiones, ¿no? Y los otros buscan, ¿no? Como el bien individual a través de decisiones colectivas. Entonces son dos caminos completamente diferentes que parecen muy similares, pero que al final se dirigen a condiciones muy distintas, ¿no? Entonces es aquí donde yo les pido que reflexionemos, ¿no? Porque ya les dije, los derechos humanos sí sirven, esa es la respuesta corta, ¿no? Pero ¿cómo podemos, ¿no? Llevar estos instrumentos a estas discrepancias, a estas controversias que hay, ¿no? Porque a lo mejor a mí me preguntan, oiga, profe, ¿y usted está de acuerdo con este tema, ¿no? Y yo qué les digo, sí, en ciertas condiciones, no, en ciertas condiciones es bien complicado, ¿no? Como dijo alguien aquí, ¿no? Este Alejandro, ¿no? Los programas sociales son siempre bien complejos de aplicar y de entender, ¿no? Adelante, Sandy. Yo pienso que no está en nuestras manos porque hay muchas injusticias. Por ejemplo, hay personas inocentes que están en la cárcel que ni siquiera han recibido una condena por quizás robarse algo pequeño y los que de verdad son delincuentes salen así porque les pagaron bajo el agua a los licenciados o a los jueces. Claro, Entonces, para mi punto de vista, los que ejercen el poder el poder legal son los que tienen la responsabilidad de hacer ejercer los derechos, pero para un bien y hacer valer también los derechos humanos, porque nosotros podemos hacerlo valer en nuestras familias, en nuestro día a día, tratar de tener valores, de ser empáticos, todo lo que conlleva, ¿no? Pero hay muchas injusticias legales y ahí es donde está el asunto. pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay un documental muy bonito, muy bonito, perdónenme, no quise decir bonito, muy padre, muy interesante, muy reflexivo, ¿no? Búsquenlo, es un documental sobre Lecumberri, ¿no? Y Lecumberri era una prisión en México, ¿no? Que ahora es ¿cuál es? El de Registro Nacional de Población, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Busquen, El es Archivo de la Nación, creo es. Ah, sí, también está ahí el Archivo de la Nación. Sí, sí, justo, ¿no? Ahí está también. Busquen ese reportaje, ¿no? Vean cuál era la conformación de la sociedad. Hay un ejemplo muy claro de un señor que lo meten a la cárcel, justamente a Lecumberri, y ahí le hacen una entrevista y le dicen, oigan, señor, ¿y usted qué hace aquí, no? Dice, es que yo, tenía ahí mi terrenito con mi mujer y mis chiquitos y todo, y un día llegó el ejército y me expropió todo y corrieron a mi mujer y a mis hijos que porque habían encontrado unas plantitas ahí felices, ¿no?
Y le dijo, ¿pero a poco usted se dedicaba a eso? No, es que mire, luego los muchachos iban ahí porque como era un mirador para la ciudad y todo eso, pues se ponían ahí a fumar y pues de repente se les caía, pero eran unas plantitas, ni eran muchas, ¿no? Pero pues, ¿y usted cómo se siente? No, señor, es la autoridad y si la autoridad dice que yo estoy aquí, porque hice algo mal, es porque así es, porque si no le tenemos respeto a la autoridad, entonces no le tendremos respeto a nadie. Y, oh, no, man, o sea, es impresionante. Ahora hasta tú tienes la culpa y cómo se ponen ahí los malosos, ¿no? Hasta, híjole, es un tema bien controvertido, ¿no? Pero justo, ¿no? ¿Cuál es esta disasociación? Por ejemplo, ¿por qué la autoridad tenía tanta legitimidad en esos tiempos, ¿no? Y ahora parece carecer de ella. ¿Por qué estas instituciones que parecen proveer como de accesos y derechos y todo este tipo de cosas parece que no los cumplen, ¿no? Porque si yo tengo una queja, por ejemplo, que era en algún momento lo que les decía del IFAI, ¿no? Con Peña Nieto, ¿no? De que pues en realidad no daban atención a la ciudadana y ella iba a derechos humanos a decirle, oye, es que tienes que atender esto y tienes, sí, pero es que no lo está haciendo bien. Bueno, sí, pero tú tienes que decirle cómo hacerlo bien. No, no, pero es que ahí están las instrucciones. Y entonces, ¿no? Incluso derechos humanos a partir de estas recomendaciones que hace a las instituciones, pues no tenía una injerencia sobre el factor de estas acciones que tenían las instituciones de la función pública. O imagínense, era para acceso a la información, ¿no? Cuando vamos al MP, ¿no? Que tenemos un problema, Dios no lo quiera o algo así, ¿no? Por supuesto, pero si en algún momento, y entonces tenemos que estar en todas estas estructuras como pues yo diría no de ineficiencia, pero como de complejidad, ¿no? De entender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, claro que tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a las opciones, tenemos derecho a la salud, pero con una serie de presiones que es lo que vivimos, ¿no? En esta brecha de desigualdad en América Latina, ¿no? Entonces, no es si los derechos humanos funcionan o no funcionan, sino cómo aplicarlos, ¿no? En estas razones estructurales que realmente requieren, porque en algunos casos, como ya lo vimos en algunos ejemplos, ¿no? Incluso aunque llevemos lo que se considera necesario, pues termina perjudicando, ¿no? Estos niveles de interacción, ¿no? Dice Alejandro, el humano nace bueno, la burocracia lo hace malo. Fíjate que no, Alejandro, ¿no? Esto justo al principio, ¿no? De que arrancábamos con esto, les decía la naturaleza humana no existe, porque nosotros no nacemos buenos ni nacemos malos, ¿no? Es más, ¿no? Hablan, me acuerdo mucho en Los Simpson porque decían que el señor Burns tenía el gen de la maldad, ¿no? Y ahí ponen ahí una imagen alusiva, ¿no? No, ¿no? Lo bueno y lo malo son asociaciones, ¿no? Culturales, por supuesto, ¿no? Porque entonces de repente, ¿no? En el Medio Oriente está bien, tener un matrimonio con 40 mujeres y en nuestra sociedad tener dos es horrible, ¿no? Pues son valores culturales sobre las cuales se construyen ejes éticos y morales de cada uno de nosotros, ¿no? Lo moral, ¿no? Como lo que es permisivo en la sociedad, es decir, cómo soy yo ante la sociedad, y lo ético, ¿no? Es aquello que la sociedad va a permitir para que yo interactúe con ellos, ¿no? Entonces, no hay bueno ni malo, y justo les decía, conforme vamos teniendo más canitas y arruguitas y todo eso, empezamos a ver menos blancos y negros y vamos viendo más escalas de grises. Y estos grises van a estar determinados, ¿no? Por nuestra percepción y construcción de la realidad en la cual estamos insertos, ¿no? Entonces a lo mejor yo digo, como el vecino que de repente me pone el estéreo, ¿no? Porque vive aquí enfrente de la calle y me pone el estéreo a todo lo que da o pone 10 estéreo porque es horrible, de verdad. Y él en su construcción, pues eso es súper correcto, ¿no? Ha de decir, oye, a los vecinos les ha de gustar los cumbiones que pongo, ¿no? Y pues acá digo, pues oigan, ¿dónde está el respeto? Ya no para mí, para ellos mismos, porque ese atentado contra su salud auditiva, ¿no? Es innecesario. Pues son dos razones, ¿no? Yo es lo que les digo, independientemente del discurso, independientemente de la convención social, ¿no? En la que decidamos interactuar, ¿no? Creo que todo es correcto siempre y cuando, ¿no? No vulneremos, ¿no? No perjudiquemos o no lastimemos, ¿no? Los derechos de otras personas. Y no en esta frase de Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Porque la paz tiene muchas maneras, muchas maneras de llevarse a cabo, ¿no? Pero es bien complicado si no tenemos una interacción con el otro, si no nos construimos a partir del otro, que era lo que yo les decía con la alteridad.
Mientras sigamos en estos procesos de otredad, de diferenciarnos, de distinguirnos, de no asociarnos con el otro, ¿no? De que lo otro nos sea completamente ajeno, en lo cual no queramos reconocer o visibilizar, ¿no? Las interacciones que tenemos con ese otro, ¿no? Entonces vamos a seguir cayendo en estos procesos, ¿no? De discriminar, de apartarnos, de alejarnos, ¿no? De todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es que acérquense, ¿no? Cuando tengan una duda sobre cómo se comporta algo, sobre cuáles son las necesidades de alguien más, ¿no? Es necesario preguntar, investigar y adecuarse, ¿no? A lo que se considera, ¿no? Bueno para ellos, porque toda sociedad va a tender a autorregularse para solucionar sus propios problemas, ¿no? Dice Sandy, profe, la arqueología social se llama porque se llama arqueología. Ay, no sabía que había arqueología social. Fíjate que la antropología, que es el estudio del hombre, y cuando hablamos del estudio del hombre, pues es todo, ¿no? Es como ciencias de la comunicación. Pues ciencias de la comunicación es todo, porque todo comunica. Si la silla es así, si el escritorio es así, si me he visto así, todo es comunicación, ¿no? Es así. Pero la antropología, ¿no? Que es el estudio del hombre, abarca 4 áreas disciplinares: lingüística, que estudia los códigos del lenguaje, ¿no? La social o cultural, que es la mía, ¿no? Que estudiamos al hombre en cultura, ¿no? La física, que estudia los restos físicos biológicos humanos, ¿no? Y la arqueología, que estudia los restos físicos o materiales humanos, ¿no? Entonces, no sabía, ¿no? Porque además de eso luego hay unas subramas, ¿no? Por ejemplo, en la cultural, ¿no? Pues tenemos antropología cultural, pero hay especializaciones que es cultura, política y economía, ¿no? Y en lo cultural pues va a haber otras ramas, ¿no? Porque va a estar, por ejemplo, los sistemas de alianza y parentesco, el estructural funcionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada una de esas, ¿no? Áreas de la antropología pues tiene sus ramas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que es una antropología, luego 4 ramas de la antropología y luego 12 subramas de esas ramas, entonces empieza a ser una cosa gigante, pero no había escuchado supongo que sí hay arqueología social, pero no la había escuchado, Sandy, ¿no? Yo supongo que te referías a antropología social. Adelante, Sandy, pues tienes allí tú háblame si yo me sigo. Sí, perdón, me equivoqué, eso es antropología. Lo que es que cuando usted se presentó por primera vez, a mí me causó impresión y le pregunté, en el mensajero que o sea, qué cosa era su carrera, porque yo pensaba que su carrera era como andar escarbando, andar viendo, No, pero, ese es el pero yo Indiana dije, pero Jones. habla de lo social, Sí, sí. que por un poquito, ¿no? Indiana Jones es antropólogo porque él es arqueólogo, ¿no? Y la arqueología, ¿qué es? Una rama de la antropología, ¿no? Recuerdan que hay una serie que se llama Bones, ¿no? Yo creo que sí la han visto, ¿no? Que es una mujer Sí, ahí toda... Ella es la antropóloga total, ¿no? Ella es física, lingüística, cultural, todo, 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 todo. Por eso es tan lista, ¿no? Porque sabe todo sobre el estudio humano, ¿no? Y pues ahí hay muchas razones, ¿no? Yo soy antropólogo social, ¿no? Pero yo me dediqué no tanto como a estos ejes de urbanismo, ruralismo y cosas así. Yo me dediqué a hacer una intervención multidisciplinar o interdisciplinar, como que ahora es el nuevo concepto, ¿no? Con teoría organizacional, ¿no? Entonces yo me dediqué mucho tiempo como a dirección y gerencia en empresa privada, ¿no? Sobre todo en telecomunicaciones. Por eso estoy un poquito fuera como de estas discursivas, ¿no? De lo rural. Pero, pues por supuesto que formativamente están en mis genes, ¿no? Muchachos, yo creo que vamos a cerrar, ¿no? Nos faltó esto, pero creo que la reflexión que vimos en esta discusión, ¿no? Pone el acento sobre el futuro de los derechos humanos, ¿no? Cómo enfrentar estas nuevas realidades en las que estamos, estas nuevas realidades que se están construyendo y que nosotros estamos construyendo de muchas maneras, ¿no? Entonces, reflexionenlo. Justo Sandy traje un tema que es muy controversial, que no hay acuerdo, ¿no? No sé si aquí les planteé la paradoja de la moral, pero me toma 10 segundos, ¿no? La paradoja de la moral es que yo voy conduciendo un tren, llevo a 100 personas, ¿no? Y de repente hay una persona amarrada en las vías, ¿no? Entonces, aquí cuál es la decisión correcta, ¿no? Llevarme a una persona para salvar a 100, ¿no? O salvar a 100 llevándome a una persona, ¿no? Las paradojas no tienen respuesta, ¿no? No hay una respuesta correcta. Han escuchado, han visto Volver al Futuro, ¿no?
las paradojas del tiempo, ¿no? No pueden existir porque si existen entonces el universo explota, ¿no? Sin embargo, esta paradoja deja un mensaje muy claro, ¿no? En muchos casos no es la decisión que tomamos la correcta, ¿no? Pero tampoco la incorrecta. Lo único incorrecto en todo esto es no decidir. Adelante, Ángel. Es que ahorita que dijo lo de la paradoja de la moralidad, creo que otra forma de presentarlo es con la del universo. No sé si ha escuchado o ha visto series en las que dicen, yo nací para crear al universo, yo creé el universo, pero ¿cómo creaste tú el universo si vives en él? Ah, es que el universo me creó a mí para yo crear al universo. Sí, pues todavía estamos muy verdes. Recuerden que nosotros realmente de construcción de conocimiento científico tenemos más o menos un poquito como de 500 años, ¿no? Que fue, ¿no? Les decía que en mi momento yo tengo como tres etapas históricas, ¿no? Del proceso civilizatorio de la humanidad y una es el Renacimiento. No porque hayan sido los grandes avances y no, porque rompió con esta época oscurantista de la Edad Media, ¿no? Y a partir de aquí empieza a haber un proceso civilizatorio de la humanidad, sobre todo en cuanto al eje filosófico, que era lo que les digo, la filosofía es la madre de todo el conocimiento humano. De la filosofía emana la antropología, las ingenierías, la química, de la filosofía emana todo el conocimiento humano, ¿no? Y es justo aquí, ¿no? En esta disruptura con la Edad Media que se puede retomar este conocimiento científico, ¿no? Dice, ¿la puede hacer sobre derechos de la mujer? Sí, sí, sin problema, Daniela, ¿no? No te preocupes. Y dice Sandy, su reflexión me hizo recapacitar en mi molestia con los cubanos que llegan al país con violencia, entonces debo aprender a ser más analítica antes de... Pues, fíjate que, ay muchachos, ya se nos hizo bien tarde, pero, justo, ¿no? No quiero dejarlos con mis propias reflexiones, ¿no? Muchas de la información que yo tengo, ¿no? Radica precisamente en mi formación como antropólogo, ¿no? Hay un asunto, ¿no? Sobre el método, porque nosotros tenemos como método de estudio la observación, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de observación, tres primarias, la observación participante, que es donde interactuamos con la comunidad, la observación directa, en donde estamos en la comunidad, pero desde fuera, ¿no? Es decir, vemos como en videos de National Geographic, ¿no? Que ven al leopardo que se va a comer al pequeño cebú, ¿no? Y la otra es la observación densa, en donde hacemos una descripción cualitativa, perdón, cuantitativa de todo lo que estamos observando, ¿no? Pero hay una cosa que nos dice, ¿cómo eliminamos la subjetividad, ¿no? ¿Cómo eliminamos nosotros nuestros juicios? Por ejemplo, yo de repente veo a alguien con mochilita, bandolera y tenis Jordan, digo, ya, no, a ver, pues ahí te va, ¿no? Y en realidad es un buen sujeto, ¿no? ¿Cómo eliminamos esos sesgos, ¿no? ¿Cómo de repente vemos a un tipo corriendo con un cuchillo en la calle, ¿no? Y, ay, no, no, llévate todo lo que traes, o va a pasar una desgracia o algo, ¿no? Es reconociendo esas subjetividades. El día que yo reconozco que tengo un prejuicio contra cierto estereotipo de persona, reduzco el sesgo, reduzco el prejuicio, ¿no? Y eso me permite llegar a un nivel de objetividad más claro, ¿no? Sobre la construcción de ese elemento en el cual yo estoy teniendo este sistema de prejuicios. Porque cualquier, ¿no? Percepción humana va a estar cargada de este tipo de informaciones que nos van a hacer prejuicios. Un prejuicio, ¿no? Es emitir un comentario con la posibilidad de equivocarnos. Un juicio no, porque en un juicio lo que hay son todos los elementos para hacer una declaratoria sobre algo, ¿no? Por eso los juicios en la ley pues reúnen todas las informaciones, todas las evidencias, toda la cantidad, ¿no? de información disponible para emitir un juicio. El prejuicio es emitir un comentario, ¿no? Sin saber si se puede tener la razón o todos los elementos necesarios, ¿no? Dice, los policías de la Aurrera deberían tomar esta clase, ¿no? Entonces, no, justamente Sandy, para reducir nuestro nivel de subjetividad y de prejuicio hay que reconocerla, y es decir, ¿no? Saber que yo puedo tener estos errores. Adelante, Sandy, por favor. No, termine, profe, No, termine. ya, adelante. Ah, profe, ya no nos explicó cómo vamos a hacer el trabajo, el Bueno, último trabajo. estamos con la actividad integrada. Les piden dos cosas, muchachos, ¿no? Una escaleta y un video, ¿no?
Ustedes ya han hecho este tipo de cosas antes, ¿no? Una escaleta. En radio y televisión, ¿no? O en cualquier entorno que tenga un programa, ¿no? Independientemente del formato, se pide una escaleta. La escaleta determina los tiempos y duración, ¿no? Y la información que se va a presentar precisamente para darle orden y estructura, ¿no? Digamos que sería la parte estructurada de cómo van a elaborar su video. Por lo regular viene, por ejemplo, tiempo, ¿no? Duración y tema a tratar, ¿no? En este tema a tratar a veces se pueden hacer ciertas anotaciones, por ejemplo, introducción, ¿no? Y se hace un orden detallado en Trapleca, con información del programa, con los presentadores, con el horario, etcétera, ¿no? Y ahí se describen como los elementos de este apartado, ¿no? Esa es una escaleta. El tiempo, ¿no? En el que aparece, por ejemplo, si es un programa de televisión, inicio 11 de la mañana, introducción de 11 a 11:01 de AM, ¿no? Y pleca de introducción, ¿no? Con transiciones pictográficas de los elementos, eh, y, no sé, referentes del programa de televisión, ¿no? De 11:01 a 11:02, intervención de los conductores del programa, ¿no? Presentando la orden del día, ¿no? Que sería como cuando ven un programa de tele como estos de Venga la Alegría. Y hoy vamos a tener, ¿no? La entrevista con no sé quién y revisaremos cómo hacer esta receta de cocina y en los deportes veremos estas cosas y bla, bla, bla. En la escaleta se van orientando este tipo de cosas, ¿no? Segundo, que les piden realizar un video, ¿no? Para el video les digo máximo 3 minutos, ¿no? No hagan un video tan largo, tienen muchas facilidades para hacer el video, creo que ya han hecho este tipo de ejercicios. Hay muchos programas gratuitos para el celular y para computadora. Creo que uno de muy fácil acceso, ¿no? Y gratuito es Filmora Go. Pero hay, creo que CutCap, hay muchos programas gratuitos que pueden usar de verdad para computadora como para celular, ¿no? Por si alguien quiere. A ver, adelante, Sandy. Bueno, no alcé la mano. Eso de la escaleta es la primera vez que lo escucho. Es como la programación que aparece en la tele cuando tenemos, por ejemplo, Sky, o es Algo algo hablado. parecido. Sí, ya ves que Ah, ahí ok. te dice de 11 a 11:30. Es Ajá. importante también que pongan datos de control, ¿no? Por ejemplo, nombre, duración, todo eso. Esto va a ser súper importante porque a partir de esto, realizar el video ya no les va a costar tanto trabajo, ¿no? Digamos que va a ser una parte que va a formalizar su video. Van a tener que hacer un documento, ¿no? Con esta escaleta, ¿no? Si tienen más dudas, me pueden pedir una escaleta o yo mismo se las comparto. A lo mejor se las publico ahí en el foro de plan de trabajo del módulo 5 para que lo tengan, si están de acuerdo, ¿no? Que al menos para que les sirva de referencia, no lo tomen como para hacerlo tal cual, ¿no? Pero sí justo para que ustedes vayan viendo, y además creo que les serviría mucho. Adelante, Alejandro. Sí, el video debe ser como con algún formato, es decir, como ahorita decía, de programa de televisión o algo así, o es No, como se... miren, a mí lo que me interesa es el contenido de su video, ¿no? Y yo también, ¿no? Como en atención a ustedes, sé que a muchos nos cuesta salir aquí en la cama, yo tengo que salir porque pues me lo piden, ¿no? Ya a ustedes incluso les decía al principio, quien quiera abrir su cámara lo puede hacer y quien no, no, o sea, conmigo yo tengo un profundo respeto a su privacidad, a su intimidad y todo eso, pero yo sí, ¿no? Incluso aquí les da la opción de que elaboren un PowerPoint, ¿no? Y organicen su video con las temáticas, ¿no? Creo que hay como algunos efectos que yo sí esperaría como de la calidad de su video, pues que le pongan una musiquita de fondo, que hagan transiciones entre la información que están presentando, ¿no? Si ustedes quieren salir en el video, pues que tengan una buena dicción para sostener esta calidad de video. Les digo, yo a lo que le voy a dar énfasis es al contenido de la información. Pero muchachos, por consideración mía, ¿no? También por la revisión de la calidad de sus actividades, sí les pido que sean videos de 3 minutos, ¿no? Sé que es muy complicado, ¿no? Pero también sé que para muchos esto es un beneficio porque van a decir, profe, pero ¿cómo voy a resumir mi escaleta en 3 minutos? Les he dicho que la capacidad de síntesis es algo muy valorado en la academia, entonces es un buen ejercicio para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? 3 minutos máximo 5, ¿no? Porque imagínense, voy a recibir que 30 videos de ustedes, luego
pues 30 videos del otro, pues es como aventarse el maratón del Señor de los Anillos o de Harry Potter. Pues Harry Potter creo que, bueno, no, porque si ya sumamos el Hobbit y estas nuevas, ¿no? Y la serie, pues ya se hace. Pero digamos que para sostener los ejes de calidad de revisión y de entrega de actividades, no lo hagan tan largo, ¿no? Si pueden sintetizar su escaleta en un video de 3 minutos, ¿no? Máximo 5, creo que estaría súper bien, ¿no? Entonces, este, bueno, eso es el formato de la actividad, ¿no? Sí, claro, Sandy, pueden salir a cuadro. De hecho, yo creo, ¿no? Que es un buen ejercicio que ustedes, si tienen estas condiciones, ¿no? De que les da pena salir a cámara, que si les da pena hablar. Miren, yo de verdad, en mi mente, de verdad, en mi mente tengo una voz bien bonita, así al estilo Mauricio Garcés, la escucho grave, bonita, así. Y cuando la escucho en las grabaciones digo, ay, Dios mío, mi voz aguardientosa, ¿no? Pero bueno, pues son cosas en las cuales tenemos que reconocer nuestros propios atributos y tratar a lo mejor un poquito de mejorarlos, pero sí, por supuesto, o sea, esto es algo abierto, acorde a lo que ustedes consideran. Yo creo que es un buen ejercicio práctico para ir desenvolviendo ciertas habilidades, porque recuerden que van a estar en un medio donde seguramente les toque estar produciendo este tipo de recursos, ¿no? Entonces, tienen que articular estos temas dentro de su escaleta, ¿no? Pueden explicar estos temas, ¿no? El contenido del video, de qué se va a tratar su video, ¿no? Aquí es donde les digo, es muy conveniente que anoten un cuadro de control, por ejemplo, con nombre, título del video, orden del video, orden temática del video, orden de, como yo les pongo acá, ¿no? Orden del día. Ay, bueno, ahorita no le puedo mover, ¿no? Entonces traten de considerar, ¿no? Estos elementos ustedes también, porque es un documento, bueno, no un documento, es un material que ustedes están realizando. No se olviden de poner, por ejemplo, toda la ficha, ¿no? Han visto que los programas de televisión, las películas, todo tienen créditos, ¿no? No le vayan a poner edición y producción, Javier, ¿no? Guión y adaptación, Javier, ¿no? Elaboración, preproducción y postproducción, Javier, fotografía y no, pues ya, ¿no? Fírmenlo al final con su nombre, ¿no? Póngale, ¿no? Material o contenido realizado por Sandy, ¿no? Que ahí se ríe, pero es que yo llegué a hacer eso en la prepa, pero a manera de burla, ¿no? Así como 10 minutos de video y 20 de créditos, ¿no? Incluso me fusilé alguna vez como esta entrada de la Guerra de las Galaxias para los créditos, ¿no? Pero no, ahorita sí no nos va a dar tiempo, ¿no? Sí, Sandy, sobre todo, ¿no? Cuando hagamos esta revisión, ¿no? Histórica, a manera de conclusión, a mí sí me gustaría ver. Yo les dije que para actividad integradora, todos aquellos que no me pusieran citas y fuentes de información iba a ser un 20% de penalización. Les dije al principio, bien, vamos a aprender, vamos todo, pero ahorita sí ya son trabajos y productos terminados, ¿no? Entonces, póngale citas. Ya saben que las citas tienen un eje, ¿no? ¿Cómo decirlo? Primero un eje de referencia para ustedes, es decir, que a partir de esta investigación documental que ustedes están elaborando, van a llegar a cierta información, ¿no? Esta información les va a permitir a ustedes de manera comparativa contraponer sus propias ideas, ¿no? Sus propias convicciones, sus propias creencias contra lo que otros autores dicen. Y entonces si ustedes me dicen tal autor, ¿no? Como menciona tal autor, el concepto tal se debe a tal y tal cosa, ¿no? Considero que su aporte está en esto y para mí tal concepto significa esto. Ustedes ahí ya hicieron algo impresionante que es producir conocimiento, ¿no? Por eso es tan importante hacer investigación documental, ¿no? Por eso es tan importante anotar las citas porque ahí, ¿no? Ustedes mismos están plasmando la construcción de este conocimiento, ya no del saber, del conocimiento mismo, ¿no? Porque están comparando sus propias ideas contra las de otra persona, contra esa persona que ya hizo una reflexión, que ya hizo una investigación, que ya hizo una apropiación de ese conocimiento, ¿no? Y ustedes aquí mismo, ¿no? Ya al momento de vivir esas experiencias de otro autor, ¿no? Empiezan a consolidar sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, pues no sé, muchachos, creo que si hay algo más, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ya quedamos en los formatos, ¿no? Las instrucciones, ¿no? Son bastante sencillas, ¿no? El desarrollo, ¿no? La historia, ¿no? El tema. Entonces, ¿hay alguna otra duda, ¿no? Para revisar lo de actividad integradora y lo de
pues es el cierre del curso. Ah, antes de que se me vayan, el siguiente jueves estamos fuera de, ¿cómo decirlo? Como de curso, porque el bloque cierra el miércoles. ¿Quieren que tengamos una sesión el día jueves dentro de una semana? Ahorita le digo a los presentes, quieren que tengamos una sesión el siguiente jueves, pues como para platicar, reflexionar sobre los temas del curso, ¿no? A lo mejor Sí, no va a ser hora y media, pero podría ser una, pues no sé si nos alcance media hora, pero media hora, una horita de conversación para que ustedes también compartan su experiencia del curso, ¿no? Estoy pensando en si hacerles un formulario como de retroalimentación o algo para ver de qué manera podría yo tal vez mejorar un poco y también para ver cómo les pareció el curso, ¿no? Entonces, yo supongo que lo haría de manera anónima, no se preocupen, ¿no? No me gustan las cosas anónimas porque creo que eso también es un acto como de ilegitimidad de nuestra agencia política, ¿no? Pero justo ya como es fuera del bloque y ya tienen calificaciones, a lo mejor ahí sí me pueden decir, no, profe, usted es muy mal profe, ¿no? Y yo lo tomaré en consideración, ¿no? Y también, ¿no? De repente, oiga, profe, es que le faltó tocar estos temas o me hubiera gustado más ahondar en este tema o algo, ¿no? Pues tal vez yo para los siguientes muchachos o la siguiente vez que nos encontremos en algún curso, que así Dios lo quiera, ¿no? Pues a lo mejor ya entiendo un poco la dinámica de lo que ustedes pretenden y sobre todo, como les digo, pues de preguntarles qué es lo que podría mejorar para ustedes. También a lo mejor de repente, pues me gustó, profe, que de repente tocó este tema y creo que lo hizo bien o algo. A lo mejor podría ser algo así, ¿no? Pero nos vemos entonces el siguiente jueves a la misma hora para dar estas reflexiones finales, ya fuera de curso, pero pues como en una tensión, ¿no? De estas disertaciones que a lo mejor en algún momento quisimos ahondar y no pudimos, ¿no? No, gracias, profe. no, Alejandro, no me ha tocado narratología, pero pues ahí propónganme para lo que quieran, para lo futuro, ¿no? Ya si puedo, pues adelante, ¿no? Con mucho Ya es que gusto. me acordé, el profesor que, bueno, me tocó esa materia, me recuerda a usted, entonces por eso preguntaba. Ah, sí, ¿cómo se llama? Pues yo soy nuevo en la carrera. Oh, no me acuerdo, pero también era historiador, de eso sí me acuerdo que era historiador ay, pero, o sea, me acuerdo, o sea, me recuerda a usted a ese otro profesor. Pues muchas gracias. Ha de haber sido bien buena onda al menos, ¿no? Sí, era muy interesante su clase. Pues sí, pero soy antropólogo, aunque te digo somos hermanos, ¿no? Casi no hay diferencia. Además, mi novia de toda la universidad fue historiadora, entonces soy historiador, antropólogo, teórico organizacional. También soy sociólogo, ¿no? Soy sociólogo con especialidad en estudios laborales, entonces muchachos, me he dedicado a tantas cosas en esta vida que a lo mejor la siguiente clase podríamos hablar un poquito tal vez de este eje profesional, ¿no? Al que ustedes, en el cual ustedes han estado o algo. Piénsenlo, la siguiente clase platicamos de estos temas, pero muchas gracias Alejandro por el halago, ¿no? Pues muchachos, ya los libero. Si tienen dudas o algo, me escriben. Ya les establecí el plan de trabajo para esta semana y la siguiente. Entonces hay que echarle muchas ganas. Yo mañana tengo que ir a hacer unas cositas a GAM y deseenme también mucha suerte, ¿no? Y pues así, vamos avanzando. De todas formas, cualquier cosa escríbanme y yo les daré la atención necesaria, ¿vale? Cuídense mucho. Espero Hasta que les luego. haya gustado. Bonita tarde. Igualmente. Bye, Gracias, bye. profe. Mucho Bonita éxito. tarde. Sale, bye. Saludos, compañeros.